A otro de tubo de 3 octavos se le realizará un hueco de 5/16 a una distancia de 2 milímetros de uno de sus lados, donde se soldará con el lado donde fue uno soldado la moneda de 10 céntimos en el tubo de 5 octavos como muestra la figura. A ver, pueden visualizar la figura de la soldadura que se realizó. Siguiente diapositiva, por favor. Construcción de volante de inercia. Muy bien, para esto hemos fijado los dos rodajes con Soltimic de 10 minutos de secado rápido en un soporte de 2 patas de altura de 7 centímetros. Los 6 CD los juntamos con 9 pernos para darle más peso al volante y tener una mejor conservación de energía. Unimos el volante de inercia con los rodajes mediante un perno de 7 centímetros de largo, donde este perno actuará como cigüeñal, como un cigüeñal, al fijar 2 brazos en L en cada extremo con un ángulo de 90 grados respecto a cada brazo, así como podemos visualizar en la figura. Ahí vemos el trabajo que hace como un cigüeñal el perno y los discos. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento. En la construcción del pistón de fuerza se utilizó un dado de media con encastes de 1/4. Debido a que este dado era más liso y encajaba perfectamente con el cilindro de 5 octavos, donde se le soldó una bornera eléctrica en uno de sus extremos para poder acoplarlo con barrilla de alambre, que funcionaba con biela. En caso de pistón válvula se fabricó con un dado de 7 milímetros, con encaste de 1/4, y de la misma manera se le suelda una bornera eléctrica en uno de sus extremos, quedando así, como lo podemos ver en la figura. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Creación de la barra de calderos. Para ello, se dobló la platina de 2,5 centímetros de ancho con medida de 13 de alto y 12 de ancho en forma de la U. Y cada patita tiene que tener una oreja de fijación de 2 centímetros. Como podemos visualizar en la figura, ¿no? El doblez que se le hizo a la estructura, a la platina. Siguiente, por favor. Creación del soporte del motorcito generador de corriente. Bueno, se dobló una platina en un lado de 2 centímetros y otro de la altura de 4,5 centímetros con respecto al eje del motor y se fija con soldadura estaño. Este se coloca a una distancia de 1,5 centímetros con respecto a la base del volante de inercia. Después de tener cada componente, pasamos a unir todos ellos en una tabla de 50 centímetros por 30 centímetros, quedando de la siguiente manera como la figura, ¿no? Lo pueden visualizar ya estructurado. Ahora vamos a hablar sobre la creación del soporte del motorcito generador de corriente. Ya Repite porque no se escuchó. Como podemos apreciar en la figura. Muy bien, ahora les vamos a presentar el siguiente video para poder analizar el experimento más a fondo. Por favor, ¿puede compartir el video, por favor, compañero? Sí, un momento, compañero. Motor a vapor. Si quiere ver cómo lo realicé, pues no cambie de canal. Para el proyecto voy a utilizar tubos de cobre
Estos tubos se pueden encontrar en instalaciones de gas. Aquí tengo dos pedazos, tienen 7 centímetros cada uno, y en el interior tienen 13 milímetros. El paso número 1 será taparlo. Para eso voy a utilizar monedas de 1 centavo. El paso siguiente será unir los dos tubos. A este le haré un agujero en la parte del medio y a este de aquí en la parte de abajo. Voy a utilizar este tubito de aquí. Tiene unos 6 centímetros de largo por 8 milímetros de ancho. Quedaría aquí. Al tubo que le realicé el agujero en el medio también le hice un agujero en la parte de abajo. Voy a ensamblar todo este tanque. Este voy a soltar aquí y este en la parte de abajo. En la parte de atrás, dos tubo de 3 centímetros. Este igual, aquí. Ahora pasamos al volante siguiente. Y arriba. Ahora voy a realizar los pistones que van a ser 9 milímetros. Para estos pistones pueden utilizar condensador o pila. Yo encontré en el tubo este de 3 milímetros. Un 2 y un pasado. He aumentado el peso del volante en este con 7 C. Se ve el ángel. Pistón de fuerza y este pistón. Para ir ahí, dentro de este tubo yo tengo los pistones. Este tubo aquí tiene un agujero en medio y en esta posición el vapor no puede salir por aquí. Yo rompo este pistón se pone, se queda aquí, y final, y toda la presión va hacia el pistón de fuerza. Continuamos volante en este, el final de bobina mantiene la inercia y regresa a este pistón hacia atrás, tapando otra vez la entrada de aire al pistón de fuerza. De esta forma funciona el motor. El objetivo de hoy era hacer un paso a paso del motor y mostrarle cómo funciona. Como hemos visto en el video, este proyecto encontramos la primera ley de la termodinámica. Nos explica que la energía no se crea ni se destruye, sino se conserva. Esta ley explica que el trabajo se efectúa de un sistema genera calor, es decir, que calor es igual a trabajo. Ejemplo, al frotar nuestras manos juntas generamos trabajo, el cual genera fricción y a la vez calor. En este tipo de ejemplos son necesarios los sistemas termodinámicos, como podría ser el café caliente, mientras que todo lo rodea es el ambiente. Se aplica calor sobre la lata que contiene agua hasta que esta agua entre en un estado de ebullición por un pequeño orificio. Esa presión del vapor al salir por el orificio transforma una energía calorífica a una mecánica, que lo observamos en un pequeño giro del CD, que hoy en día es uno de los principales métodos para generar energía eléctrica. El tiempo de giro depende mucho del tamaño del tanque de presión y la cantidad de agua. Cuanta más presión se tiene, la velocidad de la circular es mucho mayor. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Generamos una energía calorífica cuando se calienta la lata por el fuego. Luego el vapor que se da debido a la transferencia de calor por orificio de la lata y al girar la hélice este se transforma en energía mecánica. En la transferencia de energía eléctrica hacia el foco LED se obtiene energía luminosa. El vapor genera del agua es proporcional al calor agregado. Si metemos más calor a la caldera, tendremos más presión de vapor. Generalmente, este proceso es reversible por el uso de agua si fuese aislado, pero lo que nosotros realizamos el uso de vapor para dar movimiento al pistón, que luego el vapor se disipa
en el entorno. Siguiente diapositiva. Gracias a la agitación de las moléculas, cuando el agua inicia su proceso de evaporación por el ingreso de calor a las moléculas de agua, la presión es mayor y esta emerge por el único orificio que posee para realizar trabajo, puesto que a través del vapor se pudo generar la cinética y mecánica para que con el movimiento del motor se genere la electricidad. Observamos dos etapas. La primera ocurre desde la entrega de calor a través de fuego al recipiente para calentar el agua que se encuentra dentro. Y la segunda es cuando el agua tiene la mitad de su volumen y a la otra evaporada. Es cuando inicia la salida de vapor hacia las cañerías que conectan con el cilindro donde se encuentra el pistón, produciendo que este movimiento, el cual inicia rompiendo la inercia del volante. El proyecto de motor a vapor casero sí nos sirvió para demostrar las leyes de la termodinámica, específicamente la rama de esta, que es calorimetría. Experimentos que al incrementar la presión de vapor se alcanza mayor revolución en la volante y por consiguiente se genera más intensidad de corriente. Siguiente. Como por último, daremos algunas recomendaciones sobre el tema. En la construcción de este motor de vapor casero tendría un mejor rendimiento si su material fuese de mejor calidad, ya que tuvimos percances con cables que se rompen fácilmente y otros materiales. El sellado o aislamiento del tanque es muy importante para tratar de aprovechar la presión del vapor en casos reales. Estas calderas son selladas herméticamente. Se recomienda fijar muy bien los pistones al disco o conseguir válvulas para desarrollar el movimiento de estos pistones, ya que la presión ejerce empuje al disco y lo puede sacar de su posición. El monitoreo del sistema es importante para percatarse de cualquier fallo que ocurra en el proyecto y buscar soluciones inmediatas. Como ya sabemos, la situación que nos encontramos por la pandemia, debemos tener en cuenta el tiempo de los miembros de equipo para realizar una adecuada planificación y asignación de trabajo. Se debe elaborar cronogramas de actividades y hacer ajustes en caso de que ocurran inconvenientes. Muchísimas gracias. Voy a finalizar la exposición.